Capítulo 20. El arte de educar sin domesticar. La taberna del pelícano yacía en silencio. No era un silencio total, ni vacío. Era un silencio lleno de cosas, de humo antiguo, de madera que respiraba despacio, de copas olvidadas, de ideas que no se atrevieron a salir del todo. El fuego dormía en las entrañas de la chimenea, apenas un latido de brasas bajo la piedra. Afuera, quién sabe qué hora era, adentro, el tiempo parecía no haber nacido aún. En ese refugio de sombras y memorias, solo estaban presentes tres figuras que parecían formar parte del alma misma del lugar: Diógenes, el viejo tabernero, que con paciencia infinita restregaba un trapo dentro de unos tarros como si quisiera borrar la historia de cada sorbo; la señora del mesón, silenciosa y serena, que limpiaba las mesas con movimientos delicados, casi ceremoniales, dejando tras de sí un rastro de cuidado y nostalgia; y Solón, el aprendiz del legislador, sentado en un rincón, jugando con una cuchara, haciéndola girar sobre la mesa vacía con la concentración de quien busca en el mundo una ley oculta. Nadie más. Solo ellos tres, y el silencio que parecía guardar más voces que las palabras mismas. La madera de los bancos, el suelo, los estantes, todo parecía murmurar, como si la taberna recordara a todos los hombres que alguna vez la habitaron. Voces rotas, densas, lentas, como fantasmas atrapados en el barniz del tiempo. ¿Era la taberna un lugar físico, acaso? ¿Un salón escondido tras alguna calle imposible de ubicar en los mapas? ¿O era, más bien, un pliegue del alma, un refugio entre el sueño y la vigilia, un rincón sin relojes ni calendarios? Quizá era el purgatorio disfrazado de cantina. O peor aún, la mente desbordada de un loco en formación. Un aspirante a Quijote que, sin molino a la vista, inventó una taberna donde los grandes muertos le hablaran mientras él fingía entender. Pero esa noche, o ese fragmento de eternidad que parecía noche, el pelícano aguardaba. Y cuando la taberna espera, siempre acaba sucediendo algo. Diógenes, el tabernero, observó a Solón con una sonrisa entre socarrona y amable. «Mi estimado Solón», dijo, mientras dejaba el trapo a un lado, «¿por qué tan pensativo? Que esta noche no se vean personajes por este lugar no quiere decir que debamos hundirnos en la abulia». Solón levantó la vista con calma. Su voz era un murmullo que parecía fluir desde un tiempo antiguo, lleno de ataraxia. «No, mi estimado hermano y amigo», respondió. «Al contrario, mi mente no ha tomado del río Lete, ese olvido que todo lo borra. Me he complacido en beber del río Mnemosine. Recordar es volver a vivir. Y llega un momento en que voltear la vista atrás me permite redirigir el barco, o navegar más profundo, cual Argonautas o la barcaza de Odiseo en su regreso a Ítaca. Mejor aún, ayúdame a recordar. Por ejemplo, recuerdo que un día en la búsqueda de la justicia y la moral, concebimos que se recorren caminos distintos y escuchado voces enfrentadas, la razón que dicta leyes universales, la conciencia que susurra la pureza del alma, y la voluntad de poder que desafía toda norma. Quizás no exista una verdad única, sino múltiples luces que iluminan nuestro andar, porque, como bien dijo Heráclito, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Así, la moral no es un río inmutable, sino un flujo que cada hombre debe explorar para hallar su propio sentido. Diógenes asintió, y dijo, «Si recuerdo ese día como Rousseau, Kant y Nietzsche nos metieron en más problemas que darnos soluciones». Y prosiguió, «Recuerdo como las abejas y su solemne lección de armonía y trabajo en equipo», murmuró mientras encendía su pipa con un gesto despreocupado. «Qué admirable, ¿no? Esas pequeñas criaturas, que sin biblioteca ni filosofía alguna, logran sostener su colmena mejor que nosotros, nuestra endeble sociedad llena de discursos grandilocuentes y buenas intenciones que se deshacen al primer zumbido incómodo. Pero claro, ¿qué puede esperar un hombre que se aferra a la razón y a la moral, cuando incluso las abejas, en su simpleza natural, parecen conocer mejor el arte de vivir juntos? Al final, quizás el verdadero filósofo no es el que habla, sino el que sabe escuchar el zumbido callado de la vida». Solón rió por un momento y dijo, «Si aprendiéramos de esas abejas, ahora bien, el ser en sociedad está golpeteado. Recuerdo el día que Avicena nos visitó, la reflexión moral emergía clara y profunda. La fe, ese acto que muchos toman como refugio o bálsamo, es en realidad un territorio peligroso cuando se vuelve dogma inamovible. La libertad del pensamiento solo puede sostenerse si la creencia es acompañada por la duda, y la esperanza no se convierte en resignación». Como había aprendido Solón aquella noche, la verdadera lucha está en no ceder al miedo disfrazado de fe, en mirar de frente el abismo sin refugios falsos, y en avanzar hacia un régimen donde el saber,
la razón y la crítica sean las luces que guíen el camino humano, en lugar de sombras que atenazan el alma. La señora del mesón se acercó con paso sereno y voz suave, deteniendo la conversación con una pregunta cargada de misterio. ¿Acaso aquí no será que el ser humano, la sociedad, la misma obra están inconclusas? Que la realidad no es un cuadro terminado, sino un lienzo en constante trazo y borrón. En la obra inconclusa reside la llamada a la responsabilidad, al compromiso de cada generación con la tarea de continuar, corregir y transformar. Moralmente, la inconclusión nos impele a actuar con justicia y amor, porque es en el compromiso constante donde reside la verdadera virtud, no en la perfección estática ni en la gloria petrificada. Solón, atento a lo que decía, añadió: ¿no es acaso esta misma condición la que define la humanidad? Somos, como aquella obra, siempre en devenir, siempre en camino hacia una plenitud que nunca termina de alcanzarse, pero que da sentido a nuestra existencia. Sus palabras calaron hondo en el ambiente, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, como si incluso el hogar compartiera ese eterno anhelo de completitud que nunca se cierra, y en ese eterno desvelo se hallara la verdadera humanidad. Diógenes rió con ese sarcasmo suyo, más viejo que la piedra del umbral, y dijo, casi con burla cariñosa: mis estimados hermanos, justicia, verdad, dignidad, amor, vaya Dios, nombres grandes, de las que hablan tanto, son palabras más allá de la forma, puro vapor metafísico. ¿Pero acaso puede uno hablar de la metafísica sin antes comprender lo físico? Tomó la cuchara con la que Solón jugaba y la sostuvo frente a sus ojos como si fuera un espejo, o un acertijo. Parecería absurdo, lo sé, pero decime, si preguntáramos a cualquier hombre qué es esto, dijo agitando la cuchara, ¿cuántos podrían definirla sin correr al diccionario? Y aún peor, ¿cuántos se atreverían a pensarla sin repetir lo que otros dijeron antes? Los diccionarios ya no son oráculos del saber, sino vitrinas de la doxa, ese saber repetido, empolvado y sin alma. El hombre, continuó mientras giraba la cuchara entre los dedos, ha dejado de preguntarse por las cosas simples. ¿Qué es una piedra? ¿Una manzana? ¿Una cuerda? ¿Esta cuchara? Ha renunciado a pasar el mundo por los sentidos y ha olvidado que todo empieza con nombrar. No repetir nombres, no memorizarlos, nombrar, es decir, descubrir la esencia. Y si no sabemos siquiera nombrar el mundo que tocamos, ¿cómo pretendemos definir lo indefinible? ¿Cómo hablar con seriedad de justicia, de verdad, de libertad o fraternidad, si hemos olvidado hasta qué forma tiene el pensamiento cuando nace del asombro? Hizo una pausa, no para imponerse, sino para ofrecer el eco. No lo digo por agredir, añadió con voz más suave, sino para que estas palabras sirvan de chispa. Que incomoden, sí, pero también liberen. Porque si el pensamiento no se sacude, se adormece, y el alma adormecida es terreno fértil para cualquier mentira bien vestida. Solón tomó la cuchara con la mano, la dejó suavemente sobre la mesa como quien deposita una semilla. Miró a Diógenes con esa mezcla de fraternidad y firmeza. Prosiguió: entonces, Diógenes, si hemos olvidado nombrar el mundo, dijo con tono calmo, si ya no sabemos distinguir una piedra de su símbolo ni una palabra de su espíritu, nuestra primera labor no es otra que educarnos y educar a nuestros semejantes. No para domesticar conciencias, sino para despertar almas. Como decían los antiguos en las plazas, hay que enseñar al ignorante, sí, pero no al modo del tirano que impone doctrina, sino al modo del sembrador que confía en la tierra. A veces, la mente humana es como el laberinto del Minotauro, un lugar oscuro y complicado donde se esconden nuestras pasiones más fuertes y peligrosas. Pero el ser humano sabio debe ser como Dédalo, ese gran arquitecto que no solo diseñó el laberinto, sino que también creó las alas para poder salir de él. Dédalo es el ideal del hombre educado, quien se construye a sí mismo con conocimiento y paciencia, con virtud y ciencia, aprendiendo a entrar en su propio laberinto interior sin dejarse atrapar por el Minotauro. Así, con leyes y sabiduría, puede volar libre, dominando sus pasiones y viviendo con justicia y razón. Hizo una pausa breve, como si oyera de nuevo un eco lejano. ¿Y sabes cuál deberá de ser la osadía que guíe, en torno a nuestros laberintos? Preguntó sin esperar respuesta: el coraje de soñar lo imposible. Alzó la voz sin estridencia, como quien confiesa una esperanza antigua. En este tiempo donde reina la resignación, donde la desesperanza se vende en frascos como remedio, la educación debe recuperar su rostro más noble, formar almas valientes, capaces de imaginar un mundo distinto. Porque soñar lo imposible con fe no es ingenuidad, es resistencia. Es preparar a los pueblos para el cambio profundo, ese que siempre comienza en la entraña invisible de una visión compartida.
Pero no basta con imaginar, añadió. Hay que formar también en el discernimiento. Aprender a identificar el mal, el abuso, la mentira que se disfraza de autoridad. Educar es enseñar a combatir el mal sin miedo, aunque duela, aunque incomode. No necesitamos súbditos ilustrados, sino ciudadanos valientes. Se sirvió un poco de vino, lo alzó sin beberlo aún. Y cuando venga el dolor, porque vendrá, que no los encuentre de rodillas. Educar también es enseñar a resistir de pie, con dignidad. Porque solo el que soporta el sufrimiento sin doblegar su espíritu puede transformar lo real. Debemos enseñar, además, a buscar la verdad entre los errores. A amar la pureza sin fanatismos. A cultivar una conciencia crítica, pero compasiva. Que nadie piense que educar es convertir al hombre en dogma. No. Educar es formar buscadores honestos, humildes ante lo inmenso, valientes ante la incertidumbre. Miró al fondo de la taberna, como si allí estuviera grabado el porvenir. Vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, eso también debe aprenderse. Porque la esperanza no es espera pasiva, es acto. Hay que formar corazones generosos, espíritus solidarios, gentes que aún crean que el mundo puede cambiar si trabajamos juntos. Finalmente, su voz se tornó íntima, casi un susurro, y el deber, amigos, no es la cadena de la ley, sino la vocación del alma. Educar es ayudar a cada ser humano a descubrir esa causa que le dé sentido, que lo haga capaz de sacrificarse, incluso si el precio es el dolor, la incomprensión o el silencio. Solón cerró los ojos, susurrando añadió, porque si una persona, una sola, logra vivir fiel a sus ideales hasta el final, habrá cumplido su tarea. Habrá dejado una luz encendida. Y el mundo será un poco mejor, porque alguien, despreciando el dolor, luchó por un sueño imposible. Diógenes soltó una carcajada breve, con esa ironía suya pero nunca ofensiva. Levantó la copa en dirección a Solón y dijo, vaya, mi hermano. Eso ha sido una canción, y en esta taberna más de uno la ha tomado alguna vez por himno. Sonrió, y añadió con tono burlón pero afable. Vaya que tienes un corazón sensible. Bebió un sorbo, y luego, con aire casi solemne, murmuró, pero me agrada esa melancolía. Sigamos siendo aprendices de nigromantes. No de esos que juegan al ocultismo, no. Aquí hablamos con los muertos, y los muertos nos susurran sus historias. Nos legaron más que huesos, dejaron huellas, preguntas, advertencias. Se inclinó hacia el fuego y concluyó, a ellos les debemos el progreso humano. Por eso somos nigromantes, magos de la muerte, sí, pero no para invocarla, sino para entender la vida que dejaron atrás. Solón rió con gusto, dejando escapar el aire como quien ha compartido algo más que palabras. Miró a Diógenes con complicidad y dijo, vaya, Diógenes, parecemos dos seres que se completan a su manera. Pues creo que por hoy es momento de retirarme. Diógenes asintió mientras recogía su manto polvoriento. También creo que es hora de cerrar la taberna, hasta que el fuego vuelva a llamar. Entonces, la señora del mesón, que hasta ese momento había permanecido en su rincón como una presencia discreta pero constante, se adelantó con paso sereno. Sus palabras, suaves y firmes, cayeron sobre todos como una bendición secreta. Antes de marcharse, no olviden lo que aquí se ha compartido. No solo palabras, también silencios, miradas, dudas, risas y alguna que otra verdad vestida de broma. Se hizo una breve pausa. Luego continuó, serena, allá afuera el mundo sigue, con su prisa y sus ruidos. Aquí dentro, en cambio, hemos recordado que aún vale la pena confiar en la amistad, hablar con respeto, y actuar con justicia. Miró la lámpara encendida como si también le hablara, hagamos el bien sin esperar gloria. Sigan con paso firme, con la frente en alto y el corazón atento. Que no se diga que se pierde el tiempo en la taberna del pelícano. Lo que se siembra, aunque sea en el alma, ya es parte del mundo. Diógenes sonrió sin ironía. Solón inclinó levemente la cabeza. Afuera, la noche envolvía la taberna como una página que se cierra suavemente, hasta la próxima reunión.